Listo. Buenas noches, habla Oscar Eduardo Ligari Seminario. Nos hemos estado viendo durante las últimas 2 semanas en diversos temas vinculando de negocios para desarrollar una empresa. Hoy día vamos a hablar de la estrategia de precios. Si bien la estrategia de precios es un acápite relativamente pequeño dentro de lo que es el plan comercial eh, y de negocios, aún ocupa un espacio más pequeñito, es un concepto que con manera especial porque es bastante importante para el negocio en sí, en la medida en que nosotros de precios, el plan de negocios puede convertirse en un plan exitoso y de otra manera podría ser un plan que de alguna manera se convierte en un plan fallido. Es por esto que voy a tratar el tema de estrategia de precios de una manera individual, especial y dedicándole una sesión completa. Y me gustaría participar con ustedes en preguntas y interacción al final de la sesión porque es un tema que, como les digo, es realmente importante. Entonces, empecemos conversando qué es el precio. El precio es la cantidad de dinero que debe pagar el consumidor para obtener el producto. Con el precio vamos a identificar la aceptación o rechazo y el precio define la rentabilidad del negocio. O sea, partamos de esos tres conceptos. ¿Cuánto paga el consumidor? Si acepta o rechaza pagar ese precio por el producto o servicio que ofrecemos. Y el precio determina la rentabilidad del negocio. Si tenemos en claro esos conceptos, entonces vamos a empezar a manejar correctamente el tema dentro del proyecto que estemos realizando. El precio está asociado por los competidores que tenemos, está asociado por la segmentación del mercado, asociado por las necesidades de los clientes, está asociado a la marca, está asociado a los volúmenes de ventas y a los aspectos psicológicos que genera el producto. Y también está asociado a la participación del ambiente en el cual vamos a comercializar. Cada uno de estos es importante, ténganlo claro. Si los competidores empiezan a bajar sus precios, vamos a entrar en una guerra y de repente todos nos volvemos empresas no rentables. Si los competidores mantienen sus precios, podemos entrar al mercado en un precio adecuado. Si segmentamos un mercado de un nivel socio alto, entonces nuestro precio puede ser mayor. Si nos vamos a un mercado masivo, nuestro precio debe ser menor. La necesidad del cliente permite manejar el poco más de libertad. Si el producto es muy necesario, el precio se hace poco relevante.
mirando ya casos extremos, son los casos de especulación. Se hace escasear un producto o hay exceso de demanda. Lo vivimos ahora con los productos para tratar el coronavirus, que hay gente que cobra lo que quiere, siendo esto una inmoralidad ya. La marca, o sea, si tenemos una supermarca, podemos cobrar un precio muy, muy alto. Si no tenemos marca, somos un precio genérico. El volumen de ventas. Vendo pocas unidades, necesito un precio mayor para cubrir muchísimas unidades con un precio menor las cubro. Es percibido, y ahí entra el aspecto psicológico, como un producto muy querido o un producto que yo lo necesito, puedo ver el precio. Si el producto no es percibido, eh, tampoco puedo mejorar mucho el precio. Y el ambiente en el que nos desenvolvemos es la valoración que tiene la empresa dentro del mercado. Entonces, una estrategia de precios es un marco en el que vamos a fijar un precio básico a largo plazo. O sea, ¿qué vamos a hacer en el tiempo con nuestro precio? Establece en qué precio a iniciar nuestra comercialización, o sea, el precio inicial, y la dirección propuesta a lo largo del ciclo de vida del producto, del cual hemos hablado en algún momento. Entonces, se va a mantener en un nivel alto, es un producto que va a ir a un nivel masivo y un precio bajo para generar alto volumen. Estrategia que plantear para direccionar la propuesta del producto tiempo. Y el precio y esta estrategia de precios es parte del posicionamiento que le vamos a dar de manera general a nuestro producto. Vamos a hacer un producto de un nivel socioeconómico alto, vamos a hacer un nivel socioeconómico bajo. Vamos a posicionarnos como un producto caro. O sea, yo hago una comparación, por ejemplo, del mercado automotriz. Muchos años atrás, los canos dominaban el mercado y mantenían los precios. Ingresaron los productos europeos que se empezaron a posicionar y a mejorar sus precios hasta que lograron inclusive superar a los norteamericanos. En esa época, no voy a hablar de orientales en general, descartables y de bajo valor. Posteriormente lo fueron recuperando y hoy día el producto japonés en el mercado automotriz es considerado de alta calidad y se puede posicionar en muchos momentos junto a los productos europeos. El mercado americano se ha mantenido en su nivel, pero se ha colocado en un segundo nivel. Dentro de los orientales entraron posteriormente a los japoneses los productos coreanos con un precio bajo, que lo han ido mejorando durante el tiempo, hasta llegar en que ya no son lo más barato que hay en el mercado, ya han mejorado su posicionamiento, están inmediatamente debajo de los japoneses, y han entrado los productos chinos con un precio. Ese es el posicionamiento actual de la industria automotriz. En un primer nivel, las líneas europeas, seguidas de las y las japonesas, vienen las coreanas y los productos chinos. Básicamente esa es la secuencia actual. Y ese es un posicionamiento de precios que ha ido evolucionando hasta llegar a ese punto. Ahora, ¿cómo fijo yo mi precio?
yo puedo fijar el precio en función a los costos, analizo cuáles son los costos que voy a tener en la producción, el costo que tengo del producto, y con ese costo estimo cuál es la ganancia que la empresa desea tener y de esa manera fijo un precio para el producto. Ahora, yo también puedo fijar el precio en función de la demanda o el precio de mercado. Cuando hay una gran cantidad de productos en el mercado y están poco diferenciados, la empresa no tiene prácticamente ningún control sobre el precio. Entonces, el precio lo genera el mercado. En ese caso, estamos hablando de productos de primera necesidad. Por ejemplo, ¿qué pasa con muchos productos agrícolas que dependen de la época de cosecha, cuando hay mucha oferta? Hay épocas en que hay poca oferta. Entonces, los precios se generalizan y entonces yo debo de colocarme dentro de los precios que el mercado maneja. No tengo mayor decisión. Un ejemplo típico son las acciones en la bolsa, donde un solo jugador no fija el precio se fija en base a la ley de la oferta. Eh, lo mismo sucede con los commodities en el mercado internacional. Son precios fijados de acuerdo a una oferta y demanda y el productor no participa directamente en la fijación del precio. De ahí tenemos precios en función a la competencia. Ahí tenemos que puede haber una franja de precios dentro de la cual la empresa escoge en función del valor percibido del producto por los compradores, la diferenciación que les damos. Un poco lo que hablaba del mercado automotriz. Nos vamos colocando en ciertos niveles o en ciertas posiciones nuestra condición para poder mantener el producto y el precio que vamos a manejar en el tiempo. Entonces, dentro de la estrategia de precios, podríamos llamar una estrategia de descremado, un precio alto, nos quedamos con un espacio de mercado relativamente pequeño, una estrategia de penetración, precio bajo, y buscamos un alto volumen, una estrategia de prestigio, precio muy alto, las marcas de lujo, Versace, Dolce Gabbana, que mantienen precios muy altos para sus productos. Mantener estrategia para cartera de productos, por ejemplo, por línea, por complementos, por paquetes. O sea, yo tengo una línea de productos y entonces esa línea mantiene una estrategia de precios en general. Estrategia por área geográfica. Yo voy a manejar precios de acuerdo a dónde voy a vender. Hay zonas donde puedo vender más caro, zonas donde puedo vender más barato. Y entonces ahí se puede lograr. Esa estrategia de áreas geográficas también va asociada a veces estrategias de marcas para el precio. Yo puedo tener un mismo producto con dos clientes para manejar dos precios diferentes y posicionar en un mercado muy alto y otro producto en un mercado masivo. Siguiendo con el ejemplo automotriz que les hice en el mercado americano, las fábricas japonesas han creado doble marca. O sea, nosotros tenemos que Toyota tiene Lexus. ¿Por qué? Porque los clientes de Lexus son clientes de producto y entonces tienen concesionarios específicos donde no se mezclan con los dueños de Toyota.
Honda ha creado Acura, que igual, donde los clientes de Acura no se mezclan con los clientes de Honda. Nissan ha creado Infiniti, donde igual mantiene separados sus clientes. Es un poco para que se sientan como que cuando van a un concesionario de Mercedes o BMW. Entonces, eso es crear diferencias clientes específicos. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo como pasos claves para establecer el precio? Necesito estimación de costos, necesito estimar mi costo, analizar a la competencia, determinar qué diferenciadores tengo que conocer a la demanda, cómo funciona la demanda por el producto, ver qué valor voy a generar para el consumidor. De ahí hago la selección del precio y luego de la selección del precio y la penetración del mercado, inicio un proceso de ejecución, o sea, voy midiendo cómo el producto se comporta con el precio que yo he generado, a ver si el producto responde o no responde. Entonces, de repente tengo que tomar decisiones de ajustar y reposicionar el producto en un estrato diferente a donde yo lo coloqué originalmente. Existen casos de reposicionamiento de productos que, de ser productos totalmente fracasados, se convirtieron en líderes de mercado. Lo que fue en un momento, hoy día es un mercado ya muy venido a menos por los temas de salud, pero en las tabacaleras hace muchos años se lanzó la marca Marlboro como un cigarro para mujer y no funcionó. Y se reposicionó con la imagen de un vaquero y el cigarro para hombres, el cigarro duro, y fue durante muchísimos años y hasta el día de hoy en el mercado que existe para el tabaco, el líder de mercado. Lo mismo ha pasado con perfumes. Yo conozco algún producto que se lanzó como producto unisex, no funcionó porque en ese momento el mercado peruano no estaba preparado para un producto unisex y se reposicionó como una colonia para hombres, se cambió el color, se cambió la etiqueta y el frasco, el color se mantuvo y como producto para hombres fue sumamente exitoso. Entonces, hay que ver cómo manejo y eso en la medición de la ejecución. La fijación de precios es parte de una tarea difícil y queja dentro de la empresa. Por eso es que la estamos tratando de una manera especial, porque tiene muchos componentes ya en el paso de las láminas. Yo puedo lanzar un precio para censar el mercado. Si el mercado lo acepta, es correcto. Si lo rechazo, debo reaccionar. Si lo rechazan, debo reaccionar con rapidez. Si vendo muy barato, no tendré ganado, iré al fracaso. Si es muy elevado, serán muy difíciles, de repente vendo muy poco y el producto y la empresa pueden llegar al fracaso también. Entonces, como estrategia, yo puedo lanzar al mercado un precio bajo para que de ese modo pueda lograr una rápida acogida. Nos hace conocido, manejamos mucho volumen, poco margen unitario, pero un volumen de utilidad generado por un alto volumen de ventas o un producto a un precio alto para que aprovechar un mercado que compre por novedad y lograr la utilidad con pocas unidades,
pero de alto valor con muy alto margen cada una de ellas. Son dos alternativas, es parte de la estrategia que vamos a manejar. Eso lo decidimos nosotros. No siempre lo mejor es ser el más barato del mercado, no siempre lo mejor es ser el más caro del mercado. Si lo viéramos, yo puedo poner un poco el ejemplo con los productos de mi empresa, y nosotros tenemos productos en la gama económica, son muy baratos frente a otros y compiten por un de ventas. En la gama media, donde tenemos un precio interesante con un margen y un grado de exclusividad. Y tenemos productos que se han posicionado en un segmento alto, con un precio realmente alto y un margen interesante. Esos productos son realmente importantes en el mercado. De esos, vendiendo pocas unidades, un alto margen. Ahora, el precio no debe fijarse únicamente en función a los costos. Eso lo hemos mencionado anteriormente. Los costos son un factor muy importante en la determinación del precio, pero hay que mirar la condición del mercado, la posición competitiva existente y dónde deseamos ubicarnos. ¿Ya? Ojo, esto lo que es que tenemos que analizar frente a nuestro costo, desde qué precio podemos partir. No debemos colocarnos abajo de nuestro costo, o sea, siempre debemos tener rentabilidad. Ahora, no debe fijarse únicamente en función a la rentabilidad. Igualmente, el producto, si bien debe ser rentable, no vamos a buscar altísimas rentabilidades necesariamente. Si el producto lo permite, sí, la rentabilidad por volumen, como en, eh, hacemos, yo pongo un ejemplo acá. Un restaurante de lujo que cobra un precio alto por un plato de comida y tiene pocos comensales al día. Y el quiero que ve más unidades al día. Ambos pueden tener rentabilidades iguales. Lo que varía es el margen unitario. De repente un restaurante de lujo tiene una inversión en locales, una parte importante del costo, tiene, como les digo, pocas unidades. Un restaurante de menú, el restaurante de menú dentro de esa, o sea, un concesionario gasta poco en el local, pero maneja precios y imágenes relativamente interesantes. Me mencionan que hay cierta intermitencia en la exposición. Voy a hablar muy pausado porque aparentemente hoy día la conexión a internet no está siendo la mejor. Entonces vamos a tratar de mejorar esto hablando más pausadamente. Ahora, para establecer el precio, debo asumir, como les decía, los costos más una rentabilidad. Eso de arranque.
el precio debe ser justo. Entonces debemos ser razonables en el precio. Debemos brindar una inversión retornable al cliente, o sea, que el cliente, que lo que está pagando es el valor de lo que va a usar. La demanda del mercado debe ser analizada. ¿Cuánto demanda el mercado y a qué precios? La competencia, de alguna manera tenemos que hacer marketing de los precios de la competencia para poder manejar una estrategia de precios que también nos mantenga dentro de esa posición de mercados. Y hay una estrategia empresarial donde estamos frente a el mercado general de productos. De repente somos una empresa que nuestros productos se posicionan en un nivel determinado y cualquier producto que lancemos lo vamos a tratar de posicionar ahí. Una de las cosas que, y acá les voy a poner un ejemplo, que nosotros debemos de tratar de que el precio de venta al público siempre está similar, dependiendo de dónde lo vendamos, vamos a venderlo a un precio determinado. A pesar de eso, al público sí al un precio equivalente. Si ustedes cuando piqueos, cuando compran gaseosas, normalmente siempre las compran a precios similares. No importa si las compran en la tienda de un grifo, si las compran en un supermercado o compran en una bodega. Y esto, yo he puesto 3 ejemplos de precios de venta al público diferentes. ¿Ok? Si la venta normalmente siempre se da en la bodega, como digo, la tienda de conveniencia, el supermercado, el vender al precio de 200. Entonces, si ellos tienen un margen de 20%, o sea, lo van a comprar a 160. Si trabajo con un mayorista, lo va a vender a 144. Una distribución a través de distribuidores, de manera horizontal, lo voy a vender a 128. Y estoy hablando los precios en que los va a vender al minorista. Y le vendo a 160. Pero si yo le vendo a 144 para que él con su 100 pueda venderlo a el minorista a 160. O sea, mantener una cadena. Y entonces si yo logro mantener esa cadena, al el precio de venta va a llegar. ¿Esto qué implica? Que cuanto más eslabones tiene la cadena, por ejemplo, yo trabajo con un distribuidor que vende directamente a un minorista y va a vender, o sea, le voy a vender a 128. Pero si le vendo a un distribuidor que le va a vender a un mayorista para que el mayorista le venda al minorista y el minorista le venda al público, le voy a vender a 115.
dependiendo del punto donde yo venda el producto, yo lo voy a tener que vender a diferentes precios. Estoy hablando básicamente, este es el mercado de consumo masivo. Y esto hay que tenerlo muy claro a la hora en que fijamos nuestro precio. ¿Por qué? Porque si yo, desconociendo esta realidad del mercado, salgo y pongo un precio para vender al mayorista, o sea, me pongo en esta columna, y ahí fijé el precio de la empresa, y ahí tengo los márgenes razonables, me voy a encontrar con que si en algún momento quiero entrar a venderle a un distribuidor, no voy a tener espacio para llegar a bajar al nivel del distribuidor. Entonces, lo mejor para nosotros es fijar nuestro precio base a través de un distribuidor que venda directamente a un mayorista, que luego le venda al minorista para que éste le venda el precio más bajo que puedo tener. Y entonces, a partir de ahí, voy creando mis precios para cada punto de la cadena. Entonces, vendiendo a un distribuidor que va a vender, perdón, a un distribuidor que va a vender a un mayorista que después va a vender a un minorista, yo pongo el precio en 115.20 y con eso tengo mi margen. Si le voy a vender a un distribuidor que va a vender directamente al minorista, le voy a vender a 128. Si le voy a vender a 144. Vendo al minorista directamente, le voy a vender a 160. Suena de alguna manera paradójico que yo maneje diferentes precios, pero son diferentes precios para diferentes clientes dentro de la cadena, pero el cliente final siempre conducto a un mismo precio. Por eso es que ustedes pueden ver, por ejemplo, en las papitas fritas, que la bolsita viene ya impresa con un precio. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen marcada la cadena de precios y saben a qué precio lo van a vender en cada nivel. Esto es sumamente importante conocerlo. En el mercado no lo sabemos y lo descubrimos a golpes. La verdad, yo lo tuve que aprender a golpes en un momento dado y cambiar mi estructura de precios y de costos fue complicado. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, hay que manejarlo desde el... Entonces, esto es algo que yo lo recomiendo. Como les digo, es una experiencia que viví y que de alguna manera la transmito para que no tengan que vivir con ese problema. Siempre anotar lo que uno va a hacer. Yo debo anotar la estrategia de precios que voy a usar en mi negocio. Voy a usar una estrategia de descremado, voy a usar una estrategia de alto volumen y poco margen. Debe estar de alguna manera documentado qué es lo que yo voy a hacer de manera en el tiempo, mantener el viento de la empresa. Cuando yo voy a ver, saber por dónde voy, que no se vea una empresa que anda haciendo las cosas de manera
aleatoria o disparatada, sino una empresa consistente en en el mercado. Lo que es interesante es poder usar un formato donde yo tenga algunos datos. Por ejemplo, el costo estimado para los productos. Competidores. ¿Cuál es el competidor que vende más caro? ¿Cuál es el competidor que vende más barato? ¿Y cuál es el precio promedio del mercado? Entonces, sabiendo cuáles son mis costos y el de los precios de los competidores, puedo plantear la idea de un precio que voy a cobrar. Sabiendo además qué precio voy a cobrar, puedo anotar también la razón por la cual he establecido ese precio. Y teniendo esta información, puedo también armar una escala de descuentos. Un poco lo que hemos visto en la lámina anterior sobre la estructura de cómo armar los costos en base del canal en el cual voy a vender, pero también los descuentos por volumen. O sea, yo no le voy a cobrar en un canal lo mismo al que me compra 5 unidades que al que me compra 5.000. Entonces, los descuentos por millar, por ciento, docena, deben estar claramente planteados para que siempre se mantengan. Y debe haber una razón. Y lo último, ofertas especiales. Por ejemplo, rebaja cuentos adicionales para lograr ciertas cuotas de venta. Existen empresas que por fin hacen ofertas para cambiar el stock de una temporada a otra. En el caso de lo que es textiles sucede, ofertas de fin de invierno, de fin de primavera, de fin de otoño, y son temas que hay que manejar de manera adecuada, permitiendo que haya una consistencia en esto, tanto en nuestra estrategia de estrategia de descuentos y la estrategia de ofertas. Nuestros clientes de alguna manera deben saber eso. Yo recuerdo que en alguna vez que yo manejé una línea de consumo masivo de golosinas, yo tenía un cliente que cuando me hacía pedidos me los hacía muy grandes, pero siempre me decía ven a fin de mes. ¿Por qué? Porque él sabía que estaban necesitados de cumplir y yo siempre iba a ver a ese cliente a fin de mes y cuando regresaba a la empresa le decía al vendedor de la zona, le decía, toma, acá tienes un pedido para que completes tu cuota, porque había sido un pedido muy grande, pero me había pedido alguna bonificación o alguna cosa especial que como gerente yo se la el vendedor no la podía decidir en ese momento, pero era el hacer la cuota de la empresa. Y ya sabíamos que ese cliente en ese momento hacía esa compra. Y además ese cliente estaba en una zona de la ciudad que estaba muy alejado de todos los demás. Manejar con él cosas especiales sin que los demás lo sientan. Y estaba analizado así, se sabía. Es más, cuando yo llegué, el dueño de la empresa me lo comentó y yo fui a visitar a ese cliente y conversé con él y llegamos a ciertos acuerdos.
que, como yo les decía, a fin de mes yo lo iba a ver y el cliente hacía un pedido, y hacía un pedido realmente importante. ¿Pero por qué? Porque la estrategia de precios estaba preparada para eso. Entonces, hay que tener en cuenta todas las variables que el mercado nos ofrece. Entonces, ya vimos que el precio es el monto de dinero que se va a cobrar por un producto que el consumidor está dispuesto a pagar para poderlo usar, para poderlo tener, que un precio alto está asociado a un producto exclusivo, que un precio bajo está asociado a un producto masivo, que hay que los costos para poder fijar precio, hay que tomar en cuenta los precios de la competencia y hay que tomar en cuenta la opinión de los clientes. Tengo que manejar los factores de calidad que yo estoy ofreciendo, cuál es el objetivo a corto, mediano y largo plazo del producto y cuál es el factor en cuanto a volúmenes y, como les dije, promociones y ofertas. Manejando todos estos factores, de alguna manera, vamos a lograr tener cierto control del mercado que nos permita de una manera u otra incrementar nuestra venta. De esta manera facilitamos el control sobre lo que... Entonces, también revisando, lanzamos al mercado un producto nuevo con un precio alto, damos sensación de calidad, reducimos el precio de un producto para que de este modo atraigamos mayor clientela y reducir precios de la competencia para ganarle mercado. Y una estrategia que, si bien es válida, es peligrosa. ¿Por qué? Porque si la competencia tiene mayor poder financiero que nosotros, puede bajar, inclusive vendiendo bajo costos y sostenerse por ahí el tiempo suficiente como para sacarnos del mercado. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado con eso. En la curva que nosotros hemos visto del producto de lanzamiento, tenemos un precio en fase 1 de penetración de mercado, en una fase 2 ajustamos y normalizamos el precio, que es donde llegamos a la meseta o a la venta estable del producto, y el periodo del declive, donde el producto empieza a venderse a precios muy bajos, donde hay que tener ya que pensar en hacer algo con él. Dentro de las estrategias de precios, cosas que tenemos, cuentos especiales para lograr una distribución masiva, programas para determinar precios estacionales o liquidar inventarios, no quedarnos con productos de una temporada u otra. Elevar, elevar el precio para, de alguna manera, cubrir ciertos costos que yo, ventaja comparativa. Te lo llevo gratis, te lo instalo gratis, lo postventa. Y ofrecer descuentos de compra por volumen. En este momento me gustaría saber cuáles son sus dudas o consultas respecto a lo que hemos estado conversando
para poderlas aclarar. Este es un tema dinámico, muy, y además de dinámico, muy controversial. Entonces, de alguna manera, me gustaría saber si ustedes tienen alguna duda en especial que nos permita desarrollar algo más grande o algún tema en especial dentro de todo lo que hemos estado hablando. El tema de precio es uno de los temas, como les digo, más controversial en el manejo de la empresa. Entonces, me gustaría saber o su opinión o su interés sobre algún aspecto en particular. Normalmente lo más complicado en la estrategia de precios es el cuadro ese que les mostré. Yo arranco con distribuidores, con mayoristas, con minoristas y con el cliente final. Manejar esa estrategia es uno de los temas más controversiales que hay, uno de los temas más duros que hay. Pero si voy a usar todos los canales de distribución simultáneamente, tengo que manejarlo para así evitar que unos canales a otros. A veces enfrentamos inclusive a guerras de precios dentro de cadenas que nos distribuyen. Me preguntan cuál es la estrategia más efectiva para aplicar en los productos o servicios. He planteado varias. Si hubiera una que fuera más efectiva que la otra, solo hablaríamos de ella y no plantearíamos varias. Realmente nosotros tenemos que analizar nuestro producto y nuestro mercado. Y de acuerdo a eso, podemos fijar los precios de una manera adecuada a lo que nosotros queremos hacer. Cada uno de nuestros negocios es diferente y se maneja de manera diferente. Entonces, fijar los precios de una manera similar en todos los casos. De ahí me preguntan cómo podría determinar la demanda del mercado una bodega para la compra de sus... Normalmente las bodegas son abastecidas por distribuidores y los distribuidores conocen bastante bien el mercado y el mercado de las bodegas y pueden dar una asesoría interesante en cuanto a las características de volúmenes de mercado. En cuanto a precios, ya el distribuidor de alguna manera te plantea el precio de venta para que lo puedas usar, porque es el precio de venta más o menos promedio del canal en el cual uno se encuentra. En el caso de poner un producto en un mercado, pero como distribuidora, ¿qué porcentaje de ganancia puede establecer en ese mercado? A ver, normalmente, genes, como lo vieron en el cuadro que puse, son los distribuidores marginan 20%, el mayorista margina 10% y la bodega margina 20%. Esa es una estructura más o menos ahí en el mercado. Si uno va a un distribuidor y el precio, el distribuidor lo primero que
para él. Y además, ojo, cuando calculen márgenes, hay un término que se usa mucho, que es de arriba para abajo o de abajo para arriba. En todos los comerciantes lo calcule el precio de venta. O sea, yo lo vendo a tanto, o sea, lo vendo a 100, voy a ganar 20%, entonces el margen es 20 y tengo que comprarlo a 80. ¿Ok? No es que yo lo compro a 80 y 20% de 80 es 16 y lo voy a vender a 96. No, es de arriba para abajo. Así lo calculan todos. Y como les digo, el mercado se mueve. El mayor, que es el punto, digamos, más barato de la cadena, margina 20. El mayorista en promedio puede marginar aún menos y la bodega normalmente margina 20. Ese es un poco las estructuras de los márgenes. Normalmente los distribuidores marginan más que los mayoristas porque los distribuidores manejan la cadena de vendedores y la cadena de distribución y reparto. El mayorista normalmente tiene su tienda y recibe al cliente, el cliente compra en volumen el mismo cliente. Por eso es que el mayorista margina menos que el distribuidor. ¿Ok? La bodega margina un poco más. ¿Por qué? Porque el volumen de ventas es menor. Y al ser el volumen de ventas menor, hemos visto que con un volumen de ventas menor yo debo tener un margen un poquito más alto para poder cubrir mis costos. No sé si con esto las preguntas que me plantearon están todas absueltas o a alguien le ha quedado de estas preguntas algún tema en duda o hay algún tema adicional que quieran que se desarrolle de una manera adicional. Otro tema que voy a pie es en una de las primeras preguntas que fue ¿cuál es la mejor estrategia o la más efectiva? Realmente, y yo les dije que hemos visto varias y cada una se ajusta a un tipo de producto. En los productos de consumo masivo, yo debo tener una estrategia en la que debo ganar por volumen relativamente. Ustedes tengan en cuenta lo siguiente, que esto sí no lo he llegado a mencionar, se me ha pasado un poco, pero normalmente las industrias, los fabricantes, marginan menos por sus productos. ¿Qué? Porque venden volúmenes más altos. Los comerciantes marginan un poco más porque venden volúmenes un poco menores. Entonces, ahí también otra parte de la distribución del manejo de precios. Ustedes van a decir, sí, yo fabrico y yo gano 10% y resulta que la tienda lo vende y gana 20, 25% por unidad. Sí, pues, pero la tienda vende 10 unidades y tú vendes 10.000 unidades o 100.000 unidades. Ahí está la diferencia entre el margen de uno y el margen del otro. Con tu 10% o 20% o 5% o 8%, pero con 100.000 unidades estás ganando mucho más
que alguien que vende 10 unidades con 20% de margen. Eso también hay que analizarlo claramente en el momento en que yo fijo mi precio. Es el mismo caso que les expliqué entre un restaurante de lujo, un restaurante normal y un concesionario dentro de una empresa de alto volumen. Un restaurante de lujo puede servir 50 platos al día. Un restaurante normal puede servir 100 o 200, 100 platos al día, digamos. Y un concesionario dentro de una gran empresa puede servir 1000 platos al día. Entonces trabajan márgenes totalmente diferentes, pero al final no les extrañe que un concesionario gane más que un restaurante de lujo. Es una cuestión de volúmenes. O sea, el tema de la fijación del precio muchas veces es asociado a los volúmenes. Bueno, siendo ya casi la hora, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta adicional. Si no la tuvieran, la próxima sesión va a ser el día 8 de agosto, el sábado de 2 a 3, y vamos a analizar al detalle el tema de canal de comercialización. Entonces, vamos así como nos hemos explayado en precios, vamos a explayarnos durante una hora en el tema de canales. Es importante tener claro los diversos canales en los cuales podemos distribuir y qué implica estar dentro de cada uno de esos canales para poder fijar el comportamiento de la empresa dentro de el mercado en que nos desenvolvemos. Entonces yo los espero sábado tarde para conversar sobre canales de distribución. Muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por sus preguntas y por la atención prestada, y espero que todos estos temas les sean útiles en el futuro para su desarrollo personal, profesional y empresarial.